Hace un año, cuando hicimos la primera compra, el 14 de enero fue el fallo, habíamos salido con un total de casi 3,000 claves adjudicadas y un total de ligeramente más de 4,500, es decir, una tasa de éxito más o menos de 2/3 partes, que es lo estándar en casi todas las licitaciones de medicamentos. Son licitaciones muy complejas que involucran más de una etapa siempre para adjudicarse. Claro. Te voy a platicar rápidamente cómo funciona la compra consolidada de medicamentos. Es un proceso muy complejo que involucra siempre meses y meses de planeación y idealmente hasta años. ¿Por qué? Porque uno tiene que prever lo que van a estar consumiendo los hospitales un año o dos después de que tú hagas la compra. Cuando llegamos hace un año hicimos un ejercicio relativamente rápido comparado a cómo se hace todos los años de estimación de la demanda. ¿Cuántas claves requería cada institución? ¿Cuántas piezas? ¿Por qué digo relativamente rápido? Porque llegamos en octubre y había el apremio de poder tener contratos lo más pronto posible para regularizar el suministro. Esa primera compra tomó en cuenta lo que en ese momento las instituciones de salud consideraban iban a requerir para 2025-2026. Y crucialmente tomaba en cuenta lo que los estados y entidades federativas que integraron al IMSS Bienestar habían estado recurrentemente solicitando. Sin embargo, no contemplaba el nuevo modelo médico del IMSS Bienestar. Con estas claves salimos primero a la licitación que fue declarada nula, y después prácticamente la totalidad de lo necesario para el Estado mexicano se adjudicó y se compró en torno a mayo y junio. Eso significa más o menos de 4,300 millones de piezas, de más de 3,100 tipos de medicamentos e insumos para la salud. Y al mismo tiempo empezamos a pedir, empezaron a recibir los hospitales. Empezó a cambiar el modelo médico del IMSS Bienestar para un modelo médico nacional de acuerdo a los PRONAMs, que son los protocolos nacionales de atención médica, y empezamos a hacer una cosa que es crucial, las rutas de la salud para incrementar el abasto en los centros de salud. Y tan pronto eso pasó, nos dimos cuenta de una cosa, que tal vez cosas que históricamente habías tú necesitado 10 piezas al año, estamos consumiéndolas más rápido de lo que estaba contemplado originalmente. Y por esa razón, y de manera preventiva, decidimos desde septiembre comenzar el proceso de una licitación para complementar aquellos volúmenes de piezas que íbamos a requerir para llegar hasta fin de 2026. Es decir, y quiero ser muy enfático, hoy el Estado mexicano tiene contratos abiertos. Hoy el Estado mexicano tiene proveedores que están entregando y ya procesos de suministro. Pero vamos a necesitar un poco más de lo que habíamos contemplado, cerca de 4 a 5% más. Y eso lo estamos haciendo con mucha anticipación, porque si lo compras en diciembre y lo necesitas en octubre del próximo año, tenemos muchos meses, no solo para hacer el proceso de compra, sino también para que los proveedores comiencen a entregar. Y eso es la compra complementaria principalmente. Correcto, y es una compra que estaba hecha con el modelo previo de salud de nuestro país, pero el IMSS Bienestar se ha creado con una nueva institución que tiene ya un modelo médico. Entonces te pongo el ejemplo de ciertas claves de hipertensión, por ejemplo. Comprábamos 10 tipos de claves que hacían casi lo mismo, en distintas presentaciones, distintos tipos de medicamentos muy similares. El modelo nuevo del IMSS Bienestar lo que busca es tener 1 o 2 medicamentos que se entregan en todo el país, y de esa manera pues tenemos que comprar más para poder hacer que ese medicamento sea la columna vertebral del tratamiento para hipertensión. Eso es lo que vemos hoy. Por otra parte, y todos los años ocurre, no es una novedad, ocurrió el sexenio pasado, los sexenios anteriores, hay ciertos medicamentos que se vuelven más relevantes de lo que uno hubiera contemplado. Como estrategias de incremento de la cobertura, por ejemplo, ciertos medicamentos para la diabetes, voy a poner un ejemplo, los GLP-1, que son nuevos medicamentos de recientemente inclusión en el mercado. Cuando decidimos planificar la compra, tal vez no teníamos claro que íbamos a recetarlos tanto, pero ahora hemos ido incrementando el portafolio de cobertura en el IMSS, en el ISSSTE, y eso significa que tenemos que comprar más. Siempre se hacen compras complementarias. El objetivo es que sean compras complementarias racionales, de acuerdo a lo que uno está viendo en la realidad que va a necesitar y que se hagan con mucha antelación, como es el proceso actual. Aquí hay abasto. Cuando uno tiene abasto en los anaqueles de los centros de salud y los médicos pueden recetar, van a recetar más que si no hay abasto. Y eso pasaba en los sistemas de salud estatales previo a la creación del IMSS Bienestar. Desafortunadamente había muchos centros de salud que no contaban con medicamentos básicos. Estos eran administrados por la Secretaría de Salud estatales. El gobierno federal, a la hora que genera y crea el IMSS Bienestar, lo que busca también es incrementar no solo
los números de médicos que tenemos, que estén más modernizados los centros de salud, con remozamientos, con mejora de equipo, pero que también tengan los anaqueles con más medicamentos y eso genera más prescripción. Iniciamos en agosto el modelo de las rutas de la salud, que más allá de un modelo de redistribución, es un modelo en el que todas las unidades de salud de este país del IMSS Bienestar, que son casi 8,000, reciben un kit de medicamentos todos los meses. Y cuando tú llenas esos medicamentos en los anaqueles, los médicos los van a recetar. Entonces, para ponerles un ejemplo muy concreto, cuando inició el año, mandábamos a centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar 16 millones de piezas más o menos, un poquito menos, un poquito más. Hoy estamos enviando más de 30 millones de piezas mes con mes a los hospitales y a los centros de salud. Significa que hemos duplicado prácticamente la necesidad de lo que teníamos contemplado en ciertos puntos. Por esa razón tenemos que hacer ese tipo de compras complementarias. Y sí, involucra tal vez modificar la planeación, pero es un tema súper positivo, es un tema increíblemente, yo creo, deseable que los médicos tengan más insumos para recetar más. Entonces estas compras atienden a que si hay más cosas, se van a utilizar más esas cosas y vamos a requerir modificar nuestra planeación inicial. No sé si en alguno en particular podría decir, lo que sí te podría decir es que cada estado era un pequeño universo. Había estados que tenían en serio 500 claves de medicamentos y estados que tenían 2,000. Hoy el IMSS Bienestar lo que busca es 147 claves en todos los centros de salud de este país de primer nivel, independientemente de si es Chiapas o es Zacatecas, y cerca de 1,000 claves en hospitales, independientemente de si es Campeche o si es la Ciudad de México. Prácticamente, y si ustedes hacen el análisis, todos los medicamentos de la compra complementaria estaban ya adquiridos. Hay muy pocos medicamentos que tal vez sean de reciente inclusión y asociados principalmente a nuevos protocolos clínicos que están implementando. Pero tú y cualquier otro mexicano puede entrar a la página de compraconsolidada.salud.gov.mx y ver todo clave por clave lo que hemos comprado. Y van a encontrar que la mayor parte de lo que se está pidiendo en este momento son cosas que ya tenían una adquisición. Simplemente estamos incrementando el volumen. Una complejidad adicional, y es algo que vale la pena recalcar, es que la compra consolidada involucra 26 instituciones públicas. El IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud, que son 19 entre ellos, los servicios de salud de Pemex, los servicios de salud de la Marina, y a veces lo que termina pasando es que algún medicamento que sí tenemos comprado en buena cuantía, lo tenemos comprado para todos, pero una institución no lo tenía incluido en sus protocolos hace un año que hicieron el pedido. Entonces también mucho de lo que van a ver hoy es que ciertos institutos nacionales de salud están pidiendo más claves que en este momento pues les vamos a comprar aunque yo hubiera contratos del IMSS. Por otra parte, y esto también es un tema un poco más complejo de explicar, pero que vale la pena, es que también el gobierno de México viene trabajando año con año en lo que se llama la nacionalización de los servicios médicos. Históricamente muchos servicios médicos, endoscopía, neurocirugía en algunos casos, anestesia, varios servicios de los hospitales estaban subrogados a lo que se llama servicios integrales. Yo contrato un proveedor para que el proveedor se haga cargo. En la nacionalización de estos proyectos, lo que buscamos es que ahora el Estado mexicano compre los insumos y esos insumos sean utilizados por nuestros médicos y personal de enfermería. Por eso muchas claves son también nuevas adquisiciones asociados a proyectos que estamos buscando para reducir nuestra dependencia de servicios médicos integrales. Esto en particular para claves de bajo volumen. Si ustedes ven la compra complementaria de este año, puede sonar aparatoso que 1,000 claves se han quedado desiertas. Y si quisiera tal vez desagregarlo en 2. La mitad de esas claves se quedaron desiertas son claves que estamos bastante tranquilos que vamos a poder adjudicar, porque lo que tenían era un porcentaje de sobreprecio que requiere negociarse. Y eso es algo que hacemos continuamente. Nosotros salimos a una licitación y la licitación nos marca un precio máximo, 10 pesos para el paracetamol. Y a la hora que sale la licitación, ofertan ellos a 10.50 y no podemos adjudicar de acuerdo a la ley actual. ¿Pero qué hacemos? Vamos, nos sentamos y les decimos, te doy la oportunidad de mejorar tus precios. Y así vamos a recuperar, estimamos, cerca de 400 claves. Otras 400 claves son claves que presentaron alguna deficiencia técnica menor en el proceso de licitación. ¿Qué se refiere a eso? Que le faltó un papel a veces trivial a uno de los participantes y no pudimos adjudicar. Pero uno va y les dice, a ver, te faltó tu certificado de buenas prácticas, ¿lo tienes? ¿La mayoría lo tienen? Sí. Integra la carpeta, te puedo adjudicar. Eso significa que el único porcentaje
que quedó de claves, donde verdaderamente no tuvimos una propuesta, que es donde estamos trabajando también para resarcirla. Son cerca de 140 claves que representan 1% del volumen de piezas. Es decir, claves de muy bajo volumen, que importan evidentemente y las seguimos buscando, pero que representan ya una parte menor. Y tal vez lo que me gustaría reforzar más para el auditorio es que los procesos de compra consolidada de medicamentos son procesos que históricamente llevan más de una etapa. Uno compra y ciertas claves se tienen que volver a buscar y se siguen buscando. ¿Y por qué está bien esto? Porque lo hacemos con tiempo. Hoy, esto que estamos buscando comprar, tenemos suficiente tiempo para reponerlo, meses todavía continuos de abasto antes de que se vuelva una urgencia, y estamos perfectamente tranquilos de que en este tiempo anterior a que eso ocurra vamos a poder adjudicarlos. Empezamos la reposición documental y la reposición de precios desde este lunes pasado, es decir, 2 días después de que fue el fallo de la licitación. Y es algo que prevemos tenga la mayor parte de su conclusión durante este mes de diciembre, y ciertas claves posiblemente se vayan en los primeros días de enero. Pero el equipo de Birmex, y de hecho hoy yo tengo una reunión larga con ellos para ver clave por clave a las 8 de la noche, tiene como objetivo antes de que termine el año llegar al mayor número posible de adjudicaciones. Que sí quisiera reenfatizar, son importantes y las vamos a seguir atendiendo, pero la gran mayoría del abasto, 96% de lo que requiere los hospitales y clínicas, tienen ya contratos independientemente de esta compra complementaria. Uno sigue buscando, pasan 2 cosas. Uno, habla con los institutos de salud y les muestra qué claves no han recibido propuesta. Y primero ellos se evalúan y dicen, hay ciertas claves que ni siquiera va a ser necesario que yo compre, que tengo ya una sustitución terapéutica. No se quedó adjudicada el pastillero de 14, pero tengo del de 28 y del de 30. Y en otros casos, si nos dicen que son claves indispensables, nosotros personalmente, y es un trabajo que hacemos desde la Secretaría, buscamos a la proveeduría histórica y la buscamos y le decimos, ¿por qué no participaste? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema que tenemos? Es un tema relativamente artesanal y es un tema que hacemos recurrentemente desde que llegamos al cargo hace 12 meses. Claro, y antes de llegar a las sanciones creo que vale la pena hacer un recuento de cómo hemos vivido el abasto desde estos llamados de atención a la proveeduría. El momento más álgido de incumplimiento fueron los meses de agosto y septiembre. Las primeras órdenes masivas posterior a la reposición de la licitación, es decir, los primeros contratos grandes que teníamos. En ese momento teníamos incumplimientos en algunas claves muy problemáticas, algunos oncológicos que nos preocupaban mucho, y estábamos ocupados permanentemente en buscar a la proveeduría para que cumpliera. Primero, más allá de cualquier amenaza de rescisión de contrato e inhabilitación, era a través del diálogo, entender por qué no has entregado, en qué te puedo ayudar yo, te falta un permiso de importación, que te podamos ayudar a gestionar, te falta la cita para entregar en el almacén, qué es lo que requieres. Y vimos un incremento importante de ciertas compañías que mejoraron. En septiembre tardío nos dimos cuenta que había ciertas compañías que no estaban respondiendo a esa llamada. Y fue cuando publicamos la lista de más de 30 compañías que tenían incumplimientos graves, unas de incumplimientos del 100% que no habían entregado ni una pieza. A partir de ese llamado, la industria, tanto nacional como extranjera, se movilizó. Y hoy, hacia finales de noviembre e inicios de diciembre, como estamos ahora, ya tenemos un cumplimiento relativamente grande del tema de medicamentos y algunos incumplimientos todavía parciales, particularmente en material de curación. Pero se ha reducido de manera significativa el número de proveedores incumplidos. ¿Por qué? Creo que la presión ayudó, el tiempo también ayudó, la mejora en sistemas digitales y una parte importantísima, que es un trabajo muy fuerte de nuestra parte, les dimos mucha más claridad de lo que requeríamos de ellos. Las rutas de la salud no solo son para distribuir, sino también saben, este mes y cada mes, 1 millón de piezas de metformina, 500,000 piezas de atorvastatina, y eso le da certidumbre y claridad a la proveeduría para poder cumplir. Al mismo tiempo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno comenzó con los procesos formales para cualquier sanción. Y son procesos que, como ha mencionado la presidenta, no ocurren de la noche a la mañana. Tienen que agotarse todas las vías legales de parte de los proveedores. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Las instituciones notifican de manera formal a los proveedores y a sus propios órganos internos de control del incumplimiento. A partir de eso, le hace saber eso a los proveedores. Empezamos en los proveedores que no fueron responsivos al llamado,
a rescindir contratos. Y se rescindieron ya contratos en el IMSS, en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE. Es hasta que ocurre la rescisión de los contratos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede, a partir de ese fundamento, comenzar el proceso de inhabilitación. Por eso no queremos adelantarlo mucho, y no es un tema de aventar la pelota hacia adelante y simplemente decir que lo estamos haciendo. Es porque cualquier proceso jurídico requiere un marco de actuación muy controlado en el que salvaguardemos el derecho también que tiene el privado a defenderse de cualquier consigna del gobierno. Lo que sí les puedo decir es que tenemos ya procesos muy avanzados y que han venido siguiendo este pequeño cronograma. Y las compañías han tenido siempre la oportunidad de defenderse en caso de haber entregado cosas que nosotros tal vez les decimos que no. Y en segundo lugar, de seguir conforme a derecho el proceso. Estamos hablando ahorita en un marco, no puedo dar números exactos, pero un marco de aproximadamente 10 compañías, donde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya está llevando investigaciones y procedimientos de manera muy avanzada. Pero también llevar el procedimiento no significa que va a resultar en una inhabilitación. Por eso no podemos adelantar exactamente cuántas de ellas van a caer específicamente en la inhabilitación. Lo que sí les puedo decir, independientemente de las inhabilitaciones, creo que la industria sí elevó de manera considerable su nivel de abasto y su nivel de respuesta al Estado mexicano a partir de la publicación de las empresas incumplidas. Yo quiero pensar que es porque maduraron en el abasto, tuvieron mejores ciclos de preparación, pero al mismo tiempo no podemos dejar atrás que la presión pública sí generó afortunadamente mayor presión a ellos para cumplir. No tendría el número exacto, pero nuestro número de claves problemáticas en los institutos grandes oscila en aproximadamente 30 claves problemáticas donde la proveeduría definitivamente no respondió. Y una cosa importante también que sepa el auditorio. En ese mismo momento iniciamos un proceso inédito, a mi juicio, con la firma de convenios de intercambio de medicamentos entre las instituciones. En el momento que nos dimos cuenta que había incumplimientos también asimétricos, compañías que le cumplían al IMSS pero no al IMSS Bienestar, contratos que estaban cumpliendo más o menos en una institución, firmamos como instituciones un convenio que no existía antes para intercambio de medicamentos, que es lo que ha permitido que independientemente de la revisión de algunos contratos, tengamos abasto mientras se ha resarcido el proceso para tener contratos en todas las instituciones. Y eso ha generado una muy buena dinámica en el sector. Si a alguna institución le falta, lo intercambia, se compensa financieramente y es parte de las estrategias que tenemos hacia largo plazo de universalización del intercambio de servicios entre las instituciones. Claro, y creo que una cosa increíblemente relevante para mencionar es que previo al 2024, el presupuesto que corresponde al sector salud incorporaba lo que se le asignaba a 3 grandes rubros. El primero es los programas de salud pública, la compra de vacunas, la compra de plaguicidas para el dengue, etc. En segundo lugar, el presupuesto para los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Nacionales de Referencia, el Federico Gómez, el General de México, el Instituto Nacional de Nutrición. Pero en tercer lugar, y lo sigue incluyendo, es el presupuesto para la Secretaría de Salud estatales de las entidades federativas que brindan servicios de salud. En el 2023 y 2024, previo a la creación del IMSS Bienestar, eso incorporaba una bolsa de dinero que incluía las 23 entidades federativas que ahora son parte del IMSS Bienestar. Desde la creación del IMSS Bienestar y su robustecimiento en este 2024, viene ya programado que de origen el recurso que antes estaba asignado en el sector salud a las 23 entidades federativas que incorporan al IMSS Bienestar está programado de inicio al ramo presupuestal del IMSS Bienestar. Es decir, en términos reales, no hubo una reducción de recursos, simplemente una asignación hacia el IMSS Bienestar de manera directa sin que pasara necesariamente por la Secretaría de Salud. Lo que estamos buscando es que el IMSS Bienestar opere como una institución fuerte, independiente, robusta, y la coherencia presupuestal de tener programado el dinero hacia ellos es vital. Al mismo tiempo, los Institutos Nacionales de Salud han mantenido una estabilidad presupuestal que se ha visto, sí, complejizada por una razón importante, que es el presidente López Obrador tomó una decisión que creemos es increíblemente acertada de garantizar la gratuidad de los servicios de salud públicos en los Institutos Nacionales de Salud. Y en los últimos años, más que una reducción presupuestal, muchos de los institutos han visto un incremento en el número de personas que los visitan.
Eso también vino con un incremento presupuestal en un ramo que llamamos el capítulo 7000, asociado a poder recibir esa gratuidad. ¿Y cuál es el reto hoy? Y es la tarea que nos ocupa en la Secretaría de Salud Operativa, es que hagamos que ese recurso pueda ser utilizado de manera efectiva, eficiente y a tiempo por los institutos. Hoy, sin dudas, a equivocarme, estoy seguro que en el 2026, derivado del proceso de planeación que hemos llevado en este 2025, vamos a poder ejecutar muchísimo mejor esos recursos en los institutos para asegurar que las cosas salgan a tiempo y forma. Y te pongo el caso del Hospital Infantil Federico Gómez. Uno escucha a la hora que salen algunos de los compañeros médicos, médicas, residentes, personal de enfermería a denunciar falta de insumos, que tal vez era un tema de la compra consolidada, que no habíamos comprado los insumos, que no habían sido adquiridos, que no tenían recursos. Cuando uno se acercaba con ellos, fuimos el secretario y yo de manera personal al Federico Gómez, nos damos cuenta que mucho pasa por lo administrativo. Ese mismo día pudimos hacer las gestiones para que se ampliaran los contratos de servicios integrales, como mencionaba antes, y pudieran regresar a los niveles de cirugías, de endoscopía, de imagen que tenían. ¿Con qué? Con dinero que tenían asignado. Sin embargo, con dinero que no habíamos podido ser eficientes como institutos en ejecutar de manera adecuada. Es decir, el próximo año, y perdón por largo por la respuesta, lo que buscamos es, sabiendo la planeación hacia 2026, cuál es la ruta para asegurar que todos los contratos se aceleran, se hacen de manera oportuna y que con el dinero que tenemos vamos a poder operar. Y el compromiso de la presidenta, y nos lo dice así todos los lunes que la vemos en el sector salud, es que si hace falta dinero, que si algún hospital no tiene los recursos para operar, Hacienda se lo va a ampliar. Pero primero tenemos que asegurar que gastamos de manera adecuada los recursos que sí tenemos presupuestados. Y cuando vemos en ciertos lugares todavía oportunidades para eficientar esos recursos, para que no haya subejercicio, para que no se reduzca, es donde vemos una de la parte de las tareas más inmediatas de la Secretaría para eficientar el uso de los recursos en los institutos. Pero sí quisiera ser tajante, no hay una reducción presupuestal. Lo que sí es que tenemos que aprovechar esos recursos al máximo y estamos seguros que vamos a poder incrementar la capacidad resolutiva de los institutos con los recursos que tenemos asignados desde la Federación. Sí, y mira, creo que valen la pena decir dos cosas. Los grandes prestadores de servicios del país son el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. El IMSS en los últimos años ha tenido una asignación de recursos a través de sus propias fuentes de financiamiento, y no digo esta palabra a la ligera, histórica. A través del incremento del salario mínimo, por ejemplo, a través de la reforma a la ley del outsourcing hace ya algunos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha incrementado de manera sustantiva sus finanzas. Y eso ha significado que el gasto en inversión, el gasto en contratación de personal y el gasto en inclusive en medicamentos ha crecido en órdenes de magnitud comparado con otros años. Te pongo un ejemplo que decía el director Zoe hace algunos días, solo para que tengan una idea de cómo ha habido una inversión en el sector salud, no solo en este sexenio, sino también en el anterior. Se construyeron más camas de hospital entre 2019 y 2025 que todas las que se construyeron entre 1982 y 2018. En 6 años, lo que no se hizo en 36. ¿Qué significa eso? Que hubo más recursos, que hubo más dinero. Al mismo tiempo, te pongo otro ejemplo. Cuando inició el sexenio pasado, todos los años, había más o menos 9,000 residentes médicos en el sector salud. Hoy estamos hablando más de 18,000. Con incrementos de 20, 30,000 plazas también adscritas en el IMSS en ese mismo periodo. Nos falta muchísimo, definitivamente. No estamos contentos, no estamos satisfechos. Pero estrategias que ni siquiera tienen que ver con la salud, como el incremento del salario mínimo y la dignificación del trabajo del outsourcing, han hecho que el IMSS Bienestar crezca a un ritmo en personal, en equipo, en capital, que no había tenido, en serio, en todo el siglo XX y las últimas décadas del siglo, en todo el siglo XXI, en las últimas décadas del siglo XX. El IMSS Bienestar, que es donde está la deuda social más grande de atención a la salud. No podemos estar contentos ni un solo mexicano en los 130 millones que estamos con las desigualdades que se generan en el sector salud. Ustedes venían a las personas que teníamos seguridad social en el IMSS o en el ISSSTE. Es una realidad completamente distinta a cómo el Seguro Popular y los estados, desafortunadamente con falta presupuestal, no lograron subir o bajar los índices de mortalidad, subir la salud de los mexicanos. En el proceso de consolidación del IMSS Bienestar,
hemos basificado decenas de miles de personas. Y no estamos contentos como estamos. Lo que sí quisiera ser muy enfático es que la inversión que se hizo en el IMSS y en el IMSS Bienestar son inversiones que nunca se hubieran hecho bajo el paradigma de financiamiento previo y que si bien todavía nos falta muchísimo y la presidenta es la persona menos conforme en el desempeño del sector salud, es la persona que nos empuja a nosotros a que no podemos decir que la tarea está completa ni de cerca, pero también tenemos que aceptar que vamos a una senda de crecimiento que no se veía antes. Y eso es lo que buscamos en los siguientes años. Porque tal vez no van a encontrar el presupuesto si ustedes buscan el presupuesto del IMSS Bienestar, de la Secretaría de Salud y ven cuánto es. Pero acuérdense de esta nueva institución que ahora tiene cerca de 200,000 millones de pesos de presupuesto anual que antes no se gastaba en los mexicanos. Claro. Mira, hay, yo diría, dos componentes esenciales. Uno que a mí me apasiona, francamente, es la razón por la que estoy más metido en la compra y es la parte que nos ocupa una buena parte del tiempo, que es, si tú no sabes qué quieres comprar, es bien difícil comprar lo adecuado. Y más allá de una responsabilidad en la administración pasada compraba medicamentos para 32 entidades federativas. Pero cada entidad federativa era relativamente autónoma. Sinaloa pedía esto, Guanajuato pedía el otro, el Estado de México pedía el otro. Y la demanda era muy poco racional. En serio, no bromeo que a veces estados y entidades federativas pedían de un medicamento lo que requería toda América Latina en un año. ¿Por qué? Mala planeación, ir a hacer, como dirían, y perdón el anglicismo, copy-paste de lo que se pedía el año pasado. Y en lo que estamos abocados como Secretaría de Salud, que es lo que nos apasiona y que además tenemos al doctor Krsenovich encabezando, es la racionalización de la demanda. Decidir qué es lo que va a comprar el Estado mexicano. Y para decidir eso hay que determinar qué son los medicamentos esenciales, cómo se tratan a los padecimientos en México y a partir de eso estimar cuánto es lo que cada institución racionalmente determina. No puede ser que el IMSS atenda 50 millones de personas, el IMSS Bienestar 50 millones de personas y uno pide el triple que el otro en un solo medicamento. Tiene que estar racionalizado. Llevamos trabajando desde que yo llegué en hacer ese cálculo de la demanda. Y no es perfecto, requiere muchísimo trabajo de conciliación con las áreas médicas. Pero yo creo que es la primera vez que a través de la digitalización, la modernización de procesos, estamos llegando a un cálculo de la demanda mucho más real. Porque si no calculas bien la demanda, aunque tu compra de medicamentos sea súper exitosa, vas a tener desabasto. Si tú compraste 10 claves y las 10 tienen adjudicación, pero requerías 20 claves, pues vas a tener algún problema de todos modos, aunque la compra que has hecho sea perfecta. Y el segundo punto, y es un punto que sí es vital, es que sí son las licitaciones más complejas del gobierno federal. Requieren más de 4,500 partidas en licitación, evaluar decenas de miles de propuestas y eso es nuestra responsabilidad. Muchas cosas son difíciles y lo asumimos con esa dificultad, pero sí son licitaciones que requieren muchísima planeación y muchísimo trabajo de evaluación para asegurar que tengan unos buenos proveedores. Y desafortunadamente la industria farmacéutica no se distingue ni en México ni en el mundo por ser la industria más responsable en sus prácticas comerciales. Muchas veces, desafortunadamente, la industria farmacéutica apuesta por ganar una licitación y luego ver cómo resolver. Y eso hace que históricamente muchas veces proveedores incumplan. Proveedores que deciden aventarse, ser el proveedor único del gobierno para un medicamento y luego no tienen la capacidad para cumplir. Todo lo que estamos tratando de refinar en este modelo de compra nuevo es tomar los mejores aprendizajes de cada una de las partes. Primero, y una cosa que es vital, y se nos olvida decirlo con suficiente énfasis, primero, es que tenemos que blindar todos los procesos de compra de cualquier posibilidad de corrupción. Que sean transparentes, que sean claros, que sean hechos con rectitud. Y diría yo que esa fue una de las cosas que fallaron en los sexenios previos al presidente López Obrador. Desafortunadamente muchas industrias se beneficiaron de manera desleal y hay casos para documentar importantes. Eso es algo que creemos que está muy centrado en el modelo nuestro. Y las partes nuevas tienen que ver, sí, con mayor tiempo de planeación, que es lo que estamos generando ahorita, pero muy importante, y esta es una cosa crucial, un modelo de rectoría. Quien compre los medicamentos, quien haga la compra consolidada, como es la Secretaría de Salud y Birmex, no puede ser simplemente una oficialidad de partes que le digan
compra esto, compra el otro, y lo vamos a comprar como si fueran calcetines o hojas de papel. Tiene que haber un modelo de rectoría, de optimizar las claves, sacar las claves que ya no se tengan que comprar porque sean obsoletas, incrementar la innovación en los mejores padecimientos, y ese es el modelo que estamos tratando de conjuntar. Yo lo que sí te puedo decir, sin ningún tipo de calificativo, es que el proceso de compra 27-28, es decir, el que viene para dentro de un año en los medicamentos que van a llegar el 1 de 2027, lo comenzamos al mismo tiempo que comenzamos el proceso de compra 25-26. Porque estos procesos sí requieren muchísima planeación. Y hoy el objetivo es que en vez de llegar justo a tiempo y luego tener que batallar con los proveedores para que entreguen, este proceso de planeación lo que nos lleva es que idealmente 7 meses antes de que los proveedores tengan que entregar una sola pieza, tengan certidumbre de sus contratos, de sus adjudicaciones, de qué tienen que cumplir, y así todos como Estado y pueblo y proveedores nos pongamos de acuerdo en formalizar contratos, pedir insumos del extranjero, ingresarlos a México, pagar impuestos, desanalizarlos, hacer nuestras cadenas logísticas. La planeación es central en cualquier modelo de compra, y lo que menos a veces repercute en todo es ya la licitación. Lo que importa es lo que viene detrás. El proceso de compra inicia los primeros días del próximo año, y el objetivo es tener adjudicaciones hacia el mediados de mayo, inicios de junio. Que para que tengan una idea de la diferencia que eso significa, las adjudicaciones de la primera compra que hicimos en este gobierno se hicieron el 14 de enero para comenzar a entregar en marzo. Estas se harían en mayo, junio para comenzar a entregar en enero, es decir, una diferencia muy importante para que la proveeduría ponga en orden todos sus procesos. Inicia 2027 con la entrega de medicamentos. Sí, justo, que no haya ningún tipo de discontinuidad, que no se sienta una diferencia para los médicos. A los médicos y enfermeras lo que menos les interesa es en qué proceso burocrático de compra yo estoy. Lo que ellos quieren es que les llegue mes con mes los medicamentos que requieren para darle a sus pacientes. Y lo que buscamos con este tipo de adelanto es que no haya una especie de hueco, espacio, entre los contratos que terminan en 2026 y los que inician en 2027. Idealmente, la mejor planeación también nos lleva a menos compras emergentes y menos compras consolidadas. ¿Por qué? Porque si tienes un proceso más grande de planeación, hay mayor factibilidad de que no tengas que reajustar. Pero nunca descartamos que pueda haber compras adicionales asociadas a uno, o que estamos viendo un mayor consumo de productos, de algún medicamento, o dos, que siempre es importante, innovaciones terapéuticas que entren al mercado. Las compras consolidadas, pues fíjate, la vamos a hacer ahorita en junio del va a haber fallo en junio de 2026. Eso significa que los proveedores hicieron sus propuestas a inicios de 2025 de cosas que van a seguir entregando en 2028. Puede que haya un medicamento nuevo en 2028 que no existía ahorita en enero. Y por eso, si una institución lo pide, pues lo vamos a seguir comprando independientemente de si es más allá del proceso de compra original. Y reforzar como Secretaría de Salud, como sector salud, estamos tranquilos de que tenemos hoy contratos y abasto para garantizar los medicamentos de todo el sector este 2026. Muchísimas gracias. Oye, tenemos más información para ti. Visita el canal de El Universal y suscríbete para estar actualizado.